Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Para nosotros es un honor, un gusto tener la presentación del libro O de G.G. Press, cuyo autor es amigo de la casa y va a ser presentado por otro amigo también. Y bueno, yo voy a hacer la presentación del presentador, del autor. Haría falta capaz que hubiera alguien que me presentara, no es alguien que presentara, que me presente, porque todos somos importantes. Y para estar en sintonía con el libro, imprimí el currículum de los panelistas en un color tan claro que me va a disfrutar. Bueno, Ricardo Borione nació en Génova y está radicado en Montevideo desde el año 2006. Doctor por la Universidad de Pensilvania, es escritor, crítico de arte, curador y docente. Sus últimas curadurías han sido Writings y Libri di Mario Diacono, 1963-2024, Génova, entre arte, 2024, y En el terreno de la duda, Teresa Vila, 1949-1988, Montevideo, Museo Nacional de Artes Visuales, en el año 2000, la exposición en el año 2024-25. Sus más recientes libros de investigación son Diagramando la modernidad, libro y diseño gráfico en América Latina, 1920-1940, en coautoría con Rodrigo Gutiérrez Viñuales, RM La Bahía, editorial del año 2023. Dicho sea de paso, creo que no tenemos en el museo. Estaría de más contar con ese libro. Y de traje atrayente, diseño gráfico uruguayo, modernidad, en libros y revistas, 1890-1940, GG, 2024, el libro que fue presentado acá en esta casa. En el ámbito de la escritura se destacan la fundación y edición de la Revista Internacional de Literatura Conceptual Crux Desperation, 2000. ¿Cómo es? Crux Desesperación. Me perdí. Que fue una revista que se publicó en el año 2000, revista digital, ¿verdad? Sí. Del año 2011 y el 2021. Y varios libros experimentales, entre ellos Ritmo de Feeling the Blanks, de Gegen, 2009, Extremo Explicit, de Yauguru, del 2014, It is Full Weather in Us All, de Ma Bibliothèque, Londres, 2018, y Teoría de la Novela, de Gegen, 2021. Bueno, y por otro lado tenemos a Martín Palacio Gamboa, nacido en Montevideo en 1977, poeta, ensayista, músico, investigador, periodista cultural y docente de literatura por el Instituto de Formación Docente de Rocha. Es autor de 12 libros, además de haber grabado 4 discos disponibles en la plataforma Bandcamp. Ha colaborado con notas, artículos, reseñas y cuentos en distintas publicaciones de su país y el exterior. Sus abordajes van desde el análisis político regional a la filosofía latinoamericana, desde las diversas estéticas de los movimientos de neovanguardia a las más variadas manifestaciones de la cultura popular. Bueno, les pido un gusto tenerlos acá y ahora estoy ansioso de ver qué es lo que van a decir de este libro tan especial. Felicitaciones y bueno. Bueno, antes
Entonces, antes que nada, agradezco a Ricardo por la confianza y también por la gentileza cotidiana de mostrarme Museo Figali, el cual nunca había entrado. Y bueno, cuando obtuve el ejemplar de Hugo en el café de Escaramuza, la verdad que me quedé como esto con qué se come, ¿no? Y en un determinado momento se me transformó en una suerte de obsesión también, ¿no? Por ende, digamos, ¿de qué se trata? Bueno, Igor es un libro que trabaja sobre otro libro, sobre El Pozo de Juan Carlos Onetti, publicado en 1979, y considerado como un texto fundacional de la narrativa uruguaya y por extensión de la modernidad literaria latinoamericana. Boglione interviene ese texto o ese hipertexto con una violencia formal que es al mismo tiempo un homenaje y una operación de vaciamiento. Conserva de la novela de Onetti una única letra, la O, y descarta todo lo demás. El resultado es un volumen de 112 páginas, las mismas que la primera edición del Pozo, en formato idéntico al original, con tapas negras, páginas negras e impresión en tinta negra, de modo que las letras solo son perceptibles bajo una luz muy intensa y incierta. Uno podría decir que, bueno, leer Poco es casi imposible en el sentido convencional del término, pero esa imposibilidad, más que un defecto, es la condición de posibilidad de todo lo que el libro propone. Esa operación, ¿no?, se inscribe con toda claridad en lo que podemos denominar como una escritura conceptual, una práctica que privilegia el procedimiento por sobre el resultado, la idea por sobre la expresión, y que coloca al texto resultante en el terreno del arte crítico antes que de la literatura comunicativa, ¿no? La escritura conceptual, como ustedes lo sepan mejor que yo, parte de la hipótesis de que la manipulación de materiales textuales ajenos o la imposición de condiciones formales externas a la lógica de la lengua puede generar un espacio de sentido mucho más rico y más perturbador que el que produciría cualquier texto de dimensión directa. Y en este marco, O es un tipograma radical. No es un texto que prescinde de algunas letras como algunas novelas de John Perec. Por ejemplo, pienso en la disparición, por ejemplo, que elimina la letra E en francés, sino un monograma, un texto que solo conserva una. Pero la diferencia crucial con otros tipogramas es que O no genera un texto legible. No hay semántica residual, no hay posibilidad de que el lector reconstituya el mensaje, solo una letra repetida en la oscuridad. Esto conecta la obra de Boglione con una larga genealogía de objetos artísticos que llevan la materialidad al límite de la percepción del sentido. Carlos Regerman, en su análisis de Poco, que se publicó en La Diaria, menciona el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich como antecedente iluminador. También allí la imagen existe, pero requiere un esfuerzo de percepción que el espectador desprevenido difícilmente realiza. También menciona el Codex Serafinianus de Luigi Serafini, enciclopedia un mundo imposible escrita en una lengua indescifrable, aunque señala con pertinencia la diferencia. El Codex es visualmente llamativo y variado, mientras que O es uniforme, monocromático, deliberadamente árido. La apuesta de Boglione es mucho más ascética. Malevich, en todo caso, es la referencia más precisa porque coincide en el acto de reducir la pintura a sus condiciones mínimas de existencia, de plantear la pregunta por la visibilidad desde la casi invisibilidad, que es exactamente lo que O hace con la escritura. Boglione prefiere, como señala Regerman, no explicar lo que hay que ver. El libro no le hace gestos al lector, más bien lo deja solo ante la oscuridad. Por otra parte, la tradición de intervención de textos ajenos en la que se escribe esta producción
Tiene también una dimensión que podría leerse en términos de lo que Deleuze denominó sustracción. En su análisis del teatro de Carmelo Bene, Deleuze describió una operación que consiste en amputar ciertos elementos de poder de la obra para ponerla en un movimiento que excede la lógica de la representación. Sustraer el texto como instancia que determina la escena, sustraer el personaje como figura de identidad, sustraer todo lo que funciona de manera regularizadora y jerárquica. El resultado no es la desaparición de esos elementos, sino su desplazamiento hacia una zona de variación continua donde lo inesperado emerge. Voglionen también realiza sobre el pozo exactamente eso, sustrae casi todo. El argumento, los personajes, la sintaxis, el vocabulario, la anécdota, la voz de Linacero, la voz narradora de Dario Linacero, y conserva ese residuo mínimo, la vocal O, que es el sonido de esa voz despojada de toda articulación conceptual. Y lo que queda no es nada, es la condición sonora de un texto al que se le ha quitado todo el peso semántico. La O de O es oneti sin oneti, escritura sin escritura, texto sin texto. A modo de finalización, hay en esta operación una crítica implícita pero sostenida de la institución literaria y de sus modos de producción y circulación. La propuesta de Voglionen en todos sus libros de ficción, así lo llama, es la intervención constante de esos textos ajenos a que nos habíamos referido. Ya Tiago lo mencionó en algunos casos, ¿no? En Ritmo de, Feeling the Blanks, en donde se toma los signos de puntuación del Decamerón de Boccaccio y elimina sus letras, en Tapa sin libro, que se trabaja desde el libro sin tapa de Feliberto Hernández, en Teoría de la novela, que se construye una narración a partir de 100 contratapas de libros publicados en un año. Y en todos estos casos la estrategia es la misma, a partir del material literario existente, someterlos a una condición formal extrema y observar qué sale de ese proceso. Como habíamos dicho anteriormente, es una forma de hacer visible lo que la literatura convencional deja invisible: sus propios procedimientos, sus convenciones, sus supuestos sobre qué es un libro, qué es un texto, qué es la lectura. O lleva esta operación hasta su punto más radical, porque en ningún otro de sus libros el resultado es tan opaco, tan refractario a la interpretación convencional. Por ende, el lector de Bobo no puede hacer nada con el libro en el sentido habitual. No puede resumirlo, no puede citarlo, no puede evaluar si está bien escrito, solo puede constatar su existencia como objeto y preguntarse qué significa que ese objeto exista. Muchas gracias y disculpen la extensión. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya había leído un par de párrafos que puse en las redes sociales y que me parecieron algunos me gustaron mucho y por eso lo invité, porque sabía que iba a poner aún más carne a lo que dijo ahí. Y yo no voy a seguir, digamos, hablando directamente, digamos, sobre el libro, sino indirectamente. Y lo hago leyendo una cosa breve, es una presentación también para leer las preguntas, que siempre es interesante. Entonces, lo que voy a hacer es leer un listado, que es una cosa que bueno, con los últimos par de libros ya hice en las presentaciones. Es una práctica un poco diferente, pero que sigue a lo lejos una cosa que hace un amigo poeta chileno que se llama Felipe Casa, y que es partir de un listado de hechos y ahí después divagar un poco. Hechos, obviamente, que se mueven alrededor de ese libro. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente leer un listado con puntos. Todo muy ordenado, como el libro está muy ordenado. 1. O está compuesto, con excepción de su pretexto, solo por la letra O, repetida 3631 veces en el mismo tamaño. Algunas mayúsculas, otras con tilde, la mayoría en estado natural.
2. Aparecen excepcionalmente en las últimas páginas 4 OEs más de diferente tamaño. Son como guest stars, las invité. Funcionan, ojalá, como la salida y a la vez la entrada en el libro, en el hoyo, para seguir con las OEs. 3. así, entra a formar parte de una serie de trabajos literarios, pocos a decir la verdad, que llaman monopoéticos y que desarrollé en los últimos 10-15 años, basado en la presencia de un solo elemento repetido. Un buen eslogan podría ser el refrán del océano, y acá tenemos cierta sintonía, repetición y diferencia, título de un libro que nunca leí y probablemente nunca leeré. 4. Es un libro impreso en negro sobre negro. El negro es un color, porque sí, es un color, que gusta mucho por su elegancia intrínseca, tanto que, eso es una cita de un sitio de moda del que perdí el rastro, pero confiable, no es artificial. A nivel mundial, 1 de cada 5 prendas vendidas es negra, casi el doble de los azules y los neutrales. A la vez es el color asociado más comúnmente a la muerte. En efecto, su nombre latín es doble, nigrum por un lado y ater por el otro, que significa siniestro, tenebroso. Así que puede generar, al ojearlo, sensaciones encontradas. Eso espero. 5. Me han dicho, es un libro visual. Puede ser. Resalto entonces que la O latina deriva probablemente del fenicio, y el nombre de la letra fenicia era Ein, que significa ojo. Su forma se originó como dibujo de un ojo humano, posiblemente inspirado en el jeroglífico egipcio correspondiente. 6. Las 3.631 OEs que se encuentran en OO no son mías. Son una cita de un famoso escritor uruguayo, que ya delato. Es una cita muy lagunosa, pero también muy larga, que por obvias razones no cuenta como plagio. Pero son tan obvias las razones. 7. El libro del que he sustraído la materia poética del OO se llama El Pozo, obra que escribió Juan Carlos Onetti. Si no fuera por George Orwell, sería sin duda el escritor moderno más famoso y trascendente entre todos los escritores cuyos apellidos empiezan por O. Y la antigüedad también tiene otro contrincante pesado, Ovidio. Y si lo pensara en italiano, no puedo evitarlo, tendría en contra un contendiente imbatible, Homero. 8. Sobre el pozo se ha debatido por si es un cuento largo, una novela o una novela, o de las 3 cosas y algo más, y mucho menos. 9. El pozo Onetti lo escribió, luego perdió el manuscrito y lo tuvo que reescribir de memoria, cosa que hizo de un tirón. Yo por suerte no perdí el archivo con las OEs, porque de memoria no había podido reescribirlo, tampoco Onetti, pienso. 10. En la tapa de la primera edición del libro del uruguayo, que salió en 1939 por la editorial Signo de Castro Danelli, aparece un dibujo un poco infantil y descuidado de un busto con una firma que parece decir Picasso. En torno a él hay diferentes hipótesis. Podría ser un dibujo del mismo Canel, al que Onetti le agregó la firma para bromear, o la firma podría ser, y a esta altura aparece la versión más acreditada, de María Julia Onetti, su segunda esposa, hermana de la primera, María Amaya. Más débil la conjetura que haya sido Cabrerita el autor. De todas maneras, sería simpático que integrara el catálogo razonado de las obras del malagueño, se lo merece. 11. Nunca fue pensado como un homenaje a Onetti. Sin embargo, me quedé muy contento cuando encontré, por casualidad, en internet un artículo cuyo título es Onetti fue marcado por la pasión y el influjo de la novela negra. Tanto que no quise leer la nota, todo lo que importaba estaba en el título. 12. Novela negra. Me hubiera encantado poder usar el Vanta Black. En 2014, Sarin Nanosystems lanzó un material llamado Vanta Black, promocionándolo como el negro más negro del mundo, ya que absorbe el 99,965% de la luz visible. Ese mismo año, Anish Kapoor
comenzó a utilizar este material en sus obras para luego comprar, en 2016, el derecho exclusivo de su uso. Elección que causó revuelo en el mundo del arte y la creación de un rosa más rosado por parte de otro artista, Stuart Semple, que se podía vender a cualquiera menos que a Capone. 13. La intensidad de ese negro, el Anta-Black, es tal que produce en quien lo mira una sensación de vacío. Desafortunadamente no es reproducible a través de la imprenta. Tampoco lo es un nuevo negro, desarrollado por el MIT en 2019, que absorbe por lo menos el 95,995% de la luz. 14. Aún así como está, lejos de la profundidad de esos negros, espero que el OO se parezca lo suficientemente al vacío para que la lectora o lector pueda ser tragado por él. Y acá. Y ahora, si hay preguntas o comentarios. Estaba a Ricardo por la opción de no colocar la O del nombre, del apellido, Onetti, que estaría en la tapa del libro original. Ya dijiste que no era un homenaje a Onetti. No lo pensé como homenaje, pero se puede dar también como homenaje. Gracias. No lo pensé como homenaje, pero se puede ver también así. Sí, en realidad lo único que no aparece justamente de la audio, o sea, es Onetti, porque ahí sustituí el nombre de él en el mismo lugar con una letra parecida, no encontré exactamente la misma, pero no parecía posible. ¿Dónde puse mi nombre? O sea que sí, el autor. Una usurpación. Totalmente. Lo que suele hacerse. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro cuesta 600 pesos, pero acá 500. Acá, digo, Pero si hacemos conceptualmente, seguimos la idea, queda 0-0. Es cierto. O sea que Bueno, de hecho, muchos me han preguntado si el título es 00 o. Y así que me parece bien la idea. Pero sí, no, y yo jugué un poco también con eso, o sea, la idea como es un libro, obviamente, donde el vacío es importante, la ausencia es importante, es central, el hecho de que se pueda confundir el cero con el obviamente, y lo pensé. Hay el OO00, igual creo que así mi pie, y aparte por lo que dijeron, ¿no? De que son O's con tilde. Entonces, no sé, creo que cuando aparece el primer tilde, ya está la pista. Sí, es una O. Claro. No, el engaño es solo notar. Después, inmediatamente cuando uno abre empieza a ver que son mayúsculas, minúsculas, con tildes, sin tildes. Porque mantuvo, o sea, las O se mantienen como aparecen en el libro. No la uniformé y tampoco es el orden en la que aparecen, no es el orden del libro. Tiene como otra escritura, ¿no? Con las O's. No es simplemente el vacío, es como una reorganización, digamos. ¿Por qué motivo? Porque justamente no es, quería cambiar un poco la idea de la escritura y hacerla realmente una escritura mía. Entonces, yo lo que uso en realidad es el material, pero el material lo reconfiguro como quiera. Y tiene algunas pautas secretas que no voy a revelar. Como casi todos mis libros, todos, tienen muchas pautas, o sea, tienen como reglas antes de que yo empiece a hacerlo. Después tienen casi todos, no todos, también,
ahora que lo pienso. Uno de los elementos que rompen esas reglas, pero como son reglas ocultas, es difícil de hacer cuenta de persona. Y en ese caso también es como... Pensando en esto que estás diciendo, me interesa ver un poco la concepción de este y de tus otros libros conceptuales, por llamarlo de alguna manera. Partir de una premisa o de varias premisas que te obligas a cumplir, y en ese sentido, este es diferente de, obviamente las premisas son distintas, pero te implican otros desafíos diferentes. Pienso, el llevar a la imprenta el color negro, un montón de complicaciones y otros, unos plicis que respetabas los colofones de distintos libros, respetabas la tipografía original. En ese sentido, ¿cómo es la experiencia de la creación? Sí, el hecho de darse pautas creo que tiene esa ventaja en realidad, ¿no? Ventaja y desventaja a la vez. O sea, por un lado se crean dificultades incluso que uno en un principio no piensa y va surgiendo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía esa idea, ¿no? Imprimir algo de negro sobre negro y al principio, digo, cuando lo pensé, que es una idea que tuve hace muchos años y después la dejé como en cantar y después surgió recientemente. Pero no me preocupó, o sea, no pensé inmediatamente, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer en la imprenta? ¿No? Fue un problema que se decidió después, ¿no? Y lo mismo me ha pasado entonces, hay pequeñas desventajas, pero hay ventajas en el sentido de que darse reglas cada vez nuevas, ¿no? Por cada libro, es como ampliar un horizonte que si de repente uno sigue incluso inconscientemente un género o pautas que ya se determinan por otros, no tienes, ¿no? Es una forma paradójicamente libera de una forma de autor, pero repito, paradójicamente porque en realidad te estás dando como limitaciones muy fuertes, muy bien pautadas, ¿no? Y además, obviamente que cada libro puede ser más o menos complejo en ese sentido, ¿no? Ese quizás es uno de los más libres y fluidos, ¿no? Lo que citabas tú, Extremo Explicit, fue mucho más complejo, fue muy largo el tiempo de gestación, digamos, de todo el libro, porque bueno, ahí eran poemas, colofones presentados como poemas. Y una de las reglas, que esa la puedo decir porque es bien explícita, como dice el título, es que era un libro por cada año de los últimos 100 años, y bueno, como salió en 2014, el primero era 1913. Entonces. Y después había muchas otras pautas. Una era que tenía solo que ser libro de poemas, no se podían repetir los autores, había varias. ¿No? Entonces, en ese caso fue mucho más complejo, ¿no? Y en otros es un poco más sencillo, pero me parece que uno de los puntos modales un poco de pensar la literatura de esa manera es eso, ¿no? Vivir esa paradoja de una limitación que en realidad te libera. Ahí eso lo que dijiste, lo que se estaba planteando de la limitación como liberación, me acuerdo de dos maestros míos, uno de pintura, Miguel Ángel Pareja, un maestro moderno, llamémosle, que planteaba empezar a pintar con, yo había visto la pintura que hacía, los colores que usaba y todas esas cosas, y digo, no sé esto. Lo primero que me manda a hacer es hacer unos cuadraditos ocres rojo de Venecia, grises, y
empezar a jugar con eso para después hacer otras cosas. Pero después, Paulina Ronian nos planteaba que muchas, es decir, esa cuestión de buscar una libertad sin reglas y cosas por el estilo, ¿por qué no prueban un poco de ponerse una limitación para, no sé, para llegar a lo que sea y digamos, el otro ejemplo que siempre que juego lo digo, ¿no? Es como que en el 480 hay un libro fantástico que es el libro de Baxandal sobre la mirada del 480, que lo que plantea es un estudio de los contratos de los pintores y todas las limitaciones, todas las órdenes que tenían. Vos tenés que hacer un cuadro donde yo esté en el medio, vestido de azul, etcétera, 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 etcétera. Y cómo los buenos pintores de esa época lograron hacer una cosa que obviamente trascendió el contrato, digamos, contrato con otro. Vos estás haciendo un contrato contigo mismo, pero es como un poco la misma. Sí, sí, sí. Sí, 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 en realidad todas las artes tienen limitaciones, reglas, pautas, o sea, no hay mucha forma de escaparse, ¿no? O sea, incluso cuando parecen libres, bueno, si pensamos en la poesía, tuvo métrica hasta, no sé, fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Durante milenios. Pero incluso el verso libre tiene ciertas otras limitaciones, y después los géneros, en fin, estamos delimitados por todos lados, ¿no? Una cosa que hace la literatura conceptual, y por eso me interesó desde el principio, era ese cambio, bueno, que las reglas no son las reglas, digamos, generales y compartidas, sino que son reglas que uno se crea y que se crean para proyectos puntuales, pero también eso me parece importante, interesante, ¿no? O sea, que las reglas no son simplemente, bueno, yo de ahora en adelante escribo con mis reglas y todo el libro que hago no sigue la misma regla. O sea, que cada proyecto tiene sus reglas y después se abandonan completamente porque siempre es una reescritura, ¿no? Entonces, hay algo que demanda el texto de partida, ¿no? Y vos tenés que armar todo ese conjunto de limitaciones alrededor de algo que existe, ¿no? Que está. Entonces, no puede ser igual si yo le escribo el pozo o si le escribo Boccaccio, obviamente. Entonces, también es un aspecto así interesante, ese género de escritura. Me hiciste acordar mucho a una conversación de hace muchos años con Padrín, Clemente, que justamente, ¿no?, tratar de explicar sobre lo que era la concepción del arte experimental, decía que era como jugar al ajedrez, ¿no? Justamente el ajedrez tiene un conjunto de reglas estrictas que de alguna manera encierra la paradoja de que pueden cerrar infinitas jugadas, casi infinitas jugadas. Bueno, quizás el arte experimental o las realizaciones que se puedan causar en ese rótulo, justamente al trabajar con aspectos que Marx diría superestructurales, ¿no?, está trabajando con todo un entramado de tradiciones, con todo un entramado de códigos, con todo un entramado de reglas que sostienen una historia del arte. Y cuando uno entra en el terreno de lo experimental, lo hace jugando con todas esas reglas de manera simultánea. Y al jugar con todas esas reglas simultáneas, obviamente que allí salen otras cosas, ¿no? Lo que es más o menos cualquier estudiante de literatura podría plantear, bueno, a veces para romper las normas hay que conocerlas en profundidad. Y en el caso del arte experimental, en todas sus vertientes, sucede algo así. Rompes las normas porque las conoces todas. Rompes las normas porque jugás con ellas. Y a veces mucho más que
los creadores que entran dentro de una clasificación canónica, ¿no? Y de ahí que este tipo de producción se vuelva compleja hasta en lo aparentemente simple, porque de alguna manera pones en evidencia todo ese entramado de reglas, de códigos, y por otra parte, bueno, ver dentro de la repetición la diferencia, ¿no? Volvemos a esa vieja categoría de la filosofía francesa. Y el pozo quizás, o en este caso quizás sea una de sus manifestaciones más evidentes, pero vos laburás con la poesía visual, dialogás con una tradición y a la vez también explorás tangentes que están dentro de las posibilidades infinitas de ese juego genrecístico que es el arte para llegar a otras conclusiones, para llegar a otros resultados. De allí creo que también ese juego de tensión entre tradición y ruptura, o la tradición y la ruptura, como decía Octavio Paz, bueno, deriva en estos resultados. No sé si me he ido mucho por la tangente, pero realmente es un tema en donde se puede estar conversando durante muchas horas y en la que sería bueno quizás revisitar los textos de Octavio Paz sobre derecho, cuando trabajaba con Haroldo de Campos sobre la visualidad del signo, y ese juego permanente entre lo ya hecho y lo que está por hacerse. Sí, sí, concuerdo. No, quería como, me hace un poco de gracia o me divierte creer que hay como una inocencia aparente, fingida, de no mencionar la inmanencia profunda de este horror, ¿no? De este negro en este momento histórico. Hay como una referencia, ¿no? ¿Qué poesía, qué novela se puede escribir en este momento histórico? ¿Habrá una tercera guerra mundial? No, hay como un vacío semántico. Entonces, como que no lo mencionás, ¿no? No es un libro como post-holocausto, ¿no? O apocalíptico, pero bueno, me interesa eso, en un momento donde parecería que encontrar como un motivo para generar una obra luminosa resulta difícil, ¿no? Haces una obra completamente negra sin mencionar toda la problemática adjunta del presente, ¿no? O sea, me encanta tu elegancia. Bueno, sí, no, realmente es muy pertinente. De hecho, bueno, cuando dije que tuve la idea, tenía esa idea un poco, todavía no anclada a Onetti, etc., de hacer un libro todo negro, la tuve hace muchos años, pero quedó ahí. Y me parece que no es casual que haya surgido hace un año, ¿no? O sea, y yo creo que es muy cierto lo que decís, y de alguna forma creo que es una novela de actualidad. Habla absolutamente de la actualidad. No tengo dudas sobre eso. Entonces me parece una escritura realmente. Se me ocurrió algo, obviamente, que lo planteado por vos tiene la resonancia de Adorno, cuando decía justamente después de Auschwitz qué poesía se podría escribir, ¿no? Después de la negrura histórica por la que se está atravesando, bueno, ¿qué se puede hacer? Y me acordaba ahora, mientras vos hablabas, me acordaba de San Juan de la Cruz, que decía que, bueno, que no hay nada más luminoso que la negrura o que la oscuridad misma, ya que la luz en sí
al expandirse por todos los rincones, su intensidad es tal que lo que queda es la sombra, es decir, esa luz que recorre y lo impregna todo. En realidad la oscuridad es eso, no es la negación de la luz, sino más bien su sobreexposición. Una paradoja muy querida por los cuánticos en ese sentido. Plantear justamente, bueno, qué lectura se puede hacer justamente del negro en un momento de negrura histórica, es como llegar al fondo del tacho y a partir de allí ver cómo se emerge. Pero no deja de ser un síntoma, obviamente, del tiempo en que se vive. Se puede escribir poesía después de Gaza, ¿no? Se puede escribir poesía después de un bombardeo sobre una escuela, se puede hacer poesía después de una expansión o en una etapa en donde se justifica la expansión genocida como si fuera un acto performático. Bueno, quizás estos intentos que varios de ustedes realizan, que Paulina realiza, que el que está hablando ahora también realiza, sean algunas respuestas tentativas frente a eso. Obviamente que podríamos hablar que Obo surge en su negrura histórica y en su negrura formal también como un texto posutópico, ¿no? ¿Qué queda después de las viejas utopías? Bueno, quedan otras, ¿no? Es la anulación del código conocido, es la anulación de cualquier resumen, es la anulación de cualquier cita. Por ende, sobre esa situación de negrura y escombro, lo que queda es justamente la construcción de otra cosa. Y ahí es donde la oscuridad, como la veía San Juan de la Cruz, adquiere otro sentido también, incluso yo. Yo tengo. No, pensando en el libro como objeto de circulación cultural, porque está al borde de ser un libro o de ser otra cosa en la medida que no es legible. No es legible por lo menos en términos. Voy a una pregunta muy concreta. ¿Cómo circula un libro? ¿Circula en librerías? Sí, se circula en librerías. Sí. No lo expone nadie, pero sí, se lo tiene. No lo vi en ninguna, o sea, sé que lo tienen, pero no lo exponen. No fui a toda la librería, pero 4 o 5 librerías no se puede. Pero sé que lo tienen porque se me entra en el catálogo. Pero bueno, pero sí, si uno va y pide, supuestamente. Así que bueno. Sí, eso también fue. Ese también es un punto, creo, interesante, en el sentido que podría tranquilamente, creo, por sus características físicas incluso, ser pensado como más apto al circuito del libro de artista, ¿no? Y creo que también otro trabajo mío van un poco en ese sentido. Pero yo siempre quise que circulaban librerías, o sea, librería común, normal, no librería de arte, ¿no? Porque me parece que es muy necesario que ese tipo de literatura también entre en el circuito literario y no simplemente artístico. Realmente es un híbrido y juega también con eso, ¿no? Tal como juega un poco, quiere jugar, no sé, con la posibilidad o imposibilidad de leer, ¿no? O sea, obviamente que creo que nadie se pone ahí y se lee la 20 páginas de leer, ¿no? Pero se puede hacer. Yo esperaba que hicieran la performance de leerlo. Bueno, yo no soy performer, así que ya tenemos flor de performer, así que, pero yo no lo puedo hacer, pero no me animo. Pero se podría.
potencial. Un poco en el primer libro, que era esa borradura del Decamerón, donde dejé solo puntuación, creo que lo mencionaste. Ahí también es un libro que quizás incluso más difícil de leer que este, ¿no? Porque no puede verbalizar. Este por lo menos te pones ahí, se me puede verbalizar, ¿no? La puntuación es una lengua muda, ¿no? Es una lengua muda. Y sin embargo, uno lo puede recorrer y leerlo también, ¿no? En cierto sentido. Entonces, por eso decía esa cuestión de estar en el límite, digo, que va también en su distribución. Me parece que pese a que no lo muestren, es importante que esté en el libro. Ya seremos a mandar sobre el libro. Pero sí. Ya que citaron a Adorno, me acordé de un chiste. Es una época, y creo que vos también sos de esa especie. Compré libros y compro libros que nunca me han dado la vida para leerlos. Entonces un amigo me dijo, vos sos un lector de la escuela de Frankfurt, porque tenés todos los libros de Adorno. No, eso. ¿Pero tú lo consideras un libro de artista? No, yo no creo más un libro de literatura. Pero entiendo que podría perfectamente circular en el canal, digamos, del libro de artista. Creo. No que yo sea artista, pero... No, bueno, pero tiene una Pero cuestión estética muy fuerte. Claro, no necesariamente. También, además del contenido y todo lo que comentaron, la profundidad como el pozo, ¿no? Si lo leyeras, tiene todo eso pero a la vez es un libro que estéticamente te dice mucho. Claro. Ay, perdón. Sí. No tienes que repetir. A veces la cuestión visual es algo que no está hablando, ¿no?, de lo que uno se planea y después lo que pasa. Y también, que había pasado un poco también con el Decamerón borrado, ¿no? Que el resultado estético, que realmente no está pensado al principio, o no es el punto, uno de los puntos importantes cuando empezó el proceso, era se vuelve un aspecto muy así, de peso, ¿no? Pero al final, es como un byproduct, no sé si se puede decir en inglés, o sea, es como una cosa que uno no planea, pero que al final, y creo que pasó también con ese libro, ¿no? Desde el principio sabía que iba a tener un cierto impacto visual, pero no quedar así, también me parece acabado en ese sentido. Sí, quizás el de cámara no más, ¿no? Ahí me acuerdo realmente fue casi toda persona a quien lo daba, cuando compraba, etc. Me decía, pero yo acá había visto, era como una especie de noche de rosas, ¿no? Fue muy interesante en ese sentido. Pero no, es por eso, pero para mí sale lo literario. Lo que pasa es que otra cosa que empuja un poco esa idea de literatura es la importancia que tiene el soporte en la transmisión literaria. Eso para mí es un punto fundamental. Leer el Pozo en primera edición o leerlo en una reedición son dos experiencias diferentes. Son dos lecturas diferentes y la interpretación es diferente. Entonces, el aspecto material es fundamental. Es algo, por ejemplo, que se pierde por completo con los ebooks, con Kindle, etc., donde todo es uniformado. Sí, se puede poner la letra un poco más grande, un poco más chica, pero tiene otra ventaja, no quiero, pero en ese sentido tiene un límite muy fuerte.
el asunto de es un libro, yo la otra vez, hablando con un editor, pensando en la cuestión del libro electrónico, el libro en papel, me había comentado hace unos años, no sé cuánto habrá cambiado la cosa, pero dijo, mira, Estados Unidos es el país que era de Random House. Estados Unidos es un país donde hay buena venta como que está, entre comillas, avanzado en ese sentido, que es un 20 o un 30% de la venta de libros. Yo dije, pará. Me quedé pensando, por ejemplo, comparando con la música, en la cual el objeto físico, digamos, ahora está resurgiendo, pero igual la gente normal escucha con el celular, no sé, una cosa así. Pero ahí pensando una cosa, digo, claro, el sonido grabado es algo que tiene 100 años, 100 y pico de años, y el sonido bien grabado tiene 70 y pico de años. Escuchar una cosa y que se sienta algo parecido a la música, y uno no tenga que hacer una especie de interpretación. En cambio, el libro, incluso antes de que existiera la imprenta, el libro ya existía, digamos. Del momento que se empieza a transcribir los poemas de tradición oral, no sé en qué momento se hizo el primer libro, pero fue hace mucho, digamos, Sí. ¿no? Entonces yo creo que hay una tradición muy importante. Me parece un punto remarcable en cuanto al valor de la cuestión del libro como cosa, y del libro como forma de transmisión de lo que sea, que tiene una historia mucho más larga que, por ejemplo, que eso que decía, el sonido grabado o la fotografía de las pinturas, por poner otro ejemplo, ¿no? Sí, es un formato perfecto, digamos, porque sí, se popularizó en el 700, no 1700, 700. El formato códex, ¿no? El formato que todavía usamos, ¿no? Sí. O sea, que hace 1300 y pico de años que sigue igual. Ni cambia medidas, etc. Todo lo que queremos, pero el concepto es idéntico y en ese sentido creo que no hay mucha manera. Además es autosuficiente. O sea, una vez que tenés el libro y bueno, un poco de luz, que también es un elemento importante, lo puedes leer en cualquier momento, ¿no? Mientras que un equipo de luz, bueno, se te acaba la batería, no podés, o pasar corriente, o la púa se rompió, o bueno, o así, tenés vinilo todavía, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, depende así como la televisión, sí, ¿no? El libro, si tenés el libro, tenés también la forma de también es una ventaja. No. Bueno, no sé, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por